Hemisferio izquierdo. La Iglesia te dice, no, es que hay que ser benévolos, hay que ser complacientes, hay que cuidar de... hay que ser buenos, hay que ser buenecitos. Hemisferio izquierdo. Pues la interpretación que a mí me surge es que da igual que llevemos 700 vidas trabajándonos el hecho de volver a casa, a que nos pongamos ahora mismo, porque la recompensa va a ser la misma, una moneda. No es una cuestión de trabajo, no es una cuestión de voluntad ni de dedicación, es una cuestión de decisión, es decir, vuelvo a casa, toma tu moneda. Esa es la buena noticia, que si sois tan torpes como yo, que llevamos 700 vidas currándolo, pues lo siento por ti, porque estoy en el grupo. Si te pones ahora mismito, pues mira, bendito seas o bendita seas, porque te has ahorrado todo ese camino, te has ahorrado los callos de las manos del que fue a primera hora de la mañana a trabajar. ¿Cuál es el camino o el trabajo a hacer? Pues también nos lo dijo Jesús. Jesús lo último que dijo en la cruz, lo último que dijo fue Eloí, Eloí, lema sabactani, que viene a ser algo así como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a analizar esto un poquito. Jesús era un ser humano, era una persona, era un hombre, que es representante de una energía que la llamamos, en nuestra cultura la llamamos crística, en Oriente la llamarían búdica, o en América del Norte la llamarían de gran espíritu. Pero bueno, estamos en una sociedad cristiana, vamos a utilizar ese término. Era representante de la energía crística aquí en la Tierra, pero cuando decide entrar en este mundo, tiene que aceptar las reglas del juego. Y una de las reglas del juego es, primero, la amnesia. Nos olvidamos de quiénes somos. ¿Por qué nos olvidamos de quiénes somos? Pues muy sencillo, es una regla que nosotros mismos aceptamos en el juego, porque si tú te metes en el juego sabiendo que vienes de ahí, en cuanto que vengan mal dadas, dices, uy, quita, que yo me vuelvo a casa, que esto no lo soporto. Entonces, tu decisión de haber estado jugando, ¿de qué sirve? De nada. Entonces, si que tú has tomado la decisión de entrar en el juego, experimentar el universo de la posibilidad dual, dices, no, tengo que olvidarme de quién soy para quedarme en el juego atrapado y no tener más que jugar la partida. Esa es una regla del juego que nosotros mismos aceptamos, ¿eh? Jesús, al entrar aquí, tiene que aceptar la amnesia, es decir, entra en el juego olvidándose de quién es y de dónde viene. Necesita de 3 décadas de recorrer medio mundo para intentar recordar quién es y a qué ha venido. Vamos a ver, cuando dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Vosotros os imagináis el estado de vibración del ser humano, de Jesús, en ese momento que dice eso? Fue abandonado por sus seres más cercanos, sus amigos. Pedro le negó 3 veces, ¿no? Eso es famoso. Los otros apóstoles no le negaron, pero no porque no quisieran negarle, sino porque salieron a esconderse, corriendo a esconderse, y no hubo forma de decirle, oye, que tú estabas con el maestro, con el rabí, ¿no? No, le abandonaron. Imaginaos cómo te sientes tú cuando tus seres más queridos, en los que más confías, te dan la espalda. Te torturan, te flagelan y encima te crucifican. Una de las muertes más dramáticas que puede sentir o sufrir un ser humano. Una angustiosa y lenta agonía de asfixia, porque en la crucifixión no te mueres por desangrado, ni te mueres por deshidratación, te mueres porque el tener los brazos en cruz comprime tus pechos y no puedes respirar, entonces, y es una lenta agonía durante días y días. Cuando los los verdugos que estaban a los pies de la cruz querían irse ya a casa o estaban cansados de esperar a que se muriera el reo, lo que hacían era romperle las piernas para que no pudieran empujar con las piernas y poder respirar. O sea, esa es la muerte de un crucificado, y Jesús había pasado por todo eso y estaba ahí en la cruz. Y entonces mira
así hacia el vacío, y dice, ¿por qué me has abandonado? Vamos a pensar un poquito en esto. Jesús no dijo, me equivoqué, Dios no existe, menuda patraña. No. Él dice, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que él no lo ve, él no lo siente, él no lo percibe ahí, pero sabe que está ahí. Eso es un estado de confianza y un estado de certeza de que hay algo más allá, aunque tú no lo percibas. Es una de las enseñanzas que nos deja Jesús ahí en la cruz. Curiosamente, vamos a ver, esta frase que supuestamente es en arameo, hay otro idioma que tiene un significado, un idioma totalmente distinto, o por lo menos de otro parte del planeta, que tiene un significado con sentido. Es en el lenguaje maya. Eloi, Eloi, lema sabachthani parece ser que existe en el lenguaje maya. Y ¿cómo es posible que Jesús dijera algo en maya? Resulta que hay estudios por ahí que demuestran que las raíces fonéticas del tibetano y del maya son muy similares. Y que hubo una migración de las gentes del Himalaya por el estrecho de Bering que se adentraron en el continente americano. De hecho, si tú comparas la cara de un inca, de un quechua, y de un tibetano, son prácticamente iguales, en el rostro y tal. Entonces es posible que esa migración dejara una impronta en el lenguaje del maya y del tibetano muy similar. Hay investigaciones por ahí que parece ser que Jesús estuvo en el Himalaya. Nikolai, bueno, un periodista ruso del 1800 y pico, estuvo por allí, por el Nepal y por el Tíbet, y descubrió en un monasterio unos escritos que se titulaban algo así como la vida del santo Isa, el más grande de los hombres que pisó jamás la tierra. Y da referencias de un chaval o un joven venido de Occidente que te hacen recordar la figura de Jesús. Hay que tener en cuenta que Jesús, hablábamos antes de que se olvidó completamente de quién era y tenía que recordar quién era y a qué había venido, y recorrió todas las escuelas iniciáticas de la época, que si los esenios, Egipto, la India, para ir poco a poco recordando quién era. Luego es posible que aprendiera algo de tibetano, de maya. Y la frase de Eloi, Eloi, lema sabachthani, la traducción viene a ser algo así como me entrego al preludio de tu presencia. Así que imaginaros, un ser lúcido como Jesús, lo último que hace antes de abandonar este plano es, en una sola frase, incluir la dualidad. Si la interpretas desde el arameo, ¿por qué me has abandonado? Habla desde el dolor y desde el miedo. Y si te vas al lenguaje maya o al tibetano, habla desde la confianza y el amor. Me entrego al preludio de tu presencia. Está unificando la dualidad, oscuridad y luz en una sola frase. Eso es la impronta que deja a él, que hoy, en su momento no se pudo entender, pero hoy podemos entender gracias a los estudios que se están haciendo del lenguaje. Bien, esa es una de las enseñanzas que nos deja Jesús. El problema es cómo salimos nosotros de la dualidad. Pues también nos lo dejó dicho. Él vino a mostrarnos el camino. La gran lucha que tuvo Jesús se manifiesta en la famosa cuarentena del desierto, en el que llega y él no recuerda quién es, pero se nota extraño. ¿Por qué? Porque maneja las energías. Hay algo inconsciente en él que maneja las energías. Tiene el don de la palabra, tiene el don de convocatoria. Bueno, si leéis evangelios apócrifos, de pequeño era un auténtico diablillo, por las de cosas que hacía. Hay una anécdota que cuenta un apócrifo que dice, estaban jugando unos niños, tendría 6 o 7 años, estaban jugando y un amigo suyo se cayó del tejado y se mató. Y claro, los otros niños fueron corriendo a avisar a los padres para decirle que se había matado. Esto lo cuentan los apócrifos, ¿eh? Entonces, cuando vuelven, resulta que el niño estaba
jugando con Jesús. Y dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y dice Jesús, no, es que como siempre me echáis a mí la culpa de todo, pues le he resucitado para que así me dejéis en paz. Esto está escrito en los apócrifos, o sea, es un niño que tiene manejos de las energías, pero como no recuerda quién es, pues es un auténtico, vamos a poner así, madre mía, vamos a tener cuidado con él. Bien, pero él se va al desierto a la cuarentena. ¿Por qué? Porque se nota extraño y empieza a entrar en un estado de lucha interna. La famosa tentación es, el diablo se le aparece y le dice, si te arrodillas ante mí, todo esto será tuyo. Te convertirás en el rey de reyes y todos se inclinarán ante ti. ¿Vosotros creéis que eso es un personaje con cuernos, rabo y un tridente diciéndole, oye, haz esto? ¿O es su propia sombra? Tened en cuenta que Jesús se encuentra diabolizado, se encuentra en un estado de dualidad. Y tiene su propia sombra, el diablillo este, diciéndole, si solo tienes que hacer así, y todos estos se inclinan ante ti, se arrodillan ante ti, te conviertes en el Señor, en el Rey de todos ellos. Podríamos haber estudiado a Jesús como el Rey de los Reyes, el Rey Magno, el sumo sacerdote de la creación, o el personaje que invadió o conquistó el mundo entero. En cambio, su otro lado, el del luminoso, le estaba diciendo, no, no, amigo mío, tú tienes el conocimiento y la sabiduría, tú tienes la responsabilidad. Imaginaros la lucha interna en la de que puedo ser el rey del mundo, el mago, o convertirme en el que marque el camino de salida del juego a todos estos que están más perdidos que Carracuca. En ese momento es en el que a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que pienso en ello, de ese gran acto de amor y de entrega, en sacrificio a nosotros. Porque su ángel luminoso le estaba diciendo, y además, como tomas este camino, vas a acabar muy mal. O sea, puedes ser el rey del mundo o terminar en una cruz. Eso es lo que le hace grande como ser humano. Bien, nos dice, con esto que se me ocurre una cosa, con esto que os quiero decir, que yo pondría la mano ahora mismo en el fuego, que ahora mismo aquí, en el planeta Tierra, hay encarnados miles de maestros ascendidos de la luz, que han venido, porque como desde fuera no se puede intervenir, vienen adentro para desde las propias carnes que están experimentando ayudarnos a dar el salto cuántico, pero el problema es que han olvidado quiénes son. Entonces llegan aquí, se sienten extraños, se sienten que manejan energías que generan dinero, así como, bueno, que mueven gentes, que mueven masas, ¿y qué es lo que pasa? Que como no recuerdan quiénes son, están en peligro de muerte de caer en el juego de la dualidad y sucumben al poder, se inclinan ante el afán de poder. Y decidme vosotros cuántos líderes políticos, religiosos, del mundo de la economía, habéis visto cómo poco a poco se ha ido apagando el brillo de sus ojos a medida que han pasado los años en su mandato. Su intención original era un acto de amor incondicional por ayudarnos, pero han sucumbido al poder y al lado oscuro de la fuerza, como dirían los Jedis. La pregunta que a mí me surge es, ¿qué vas a hacer tú cuando empieces a recordar quién eres? ¿Qué vas a hacer cuando empieces a tener la certeza de que vienes de un mundo de unidad divina? Un mundo en el que, o sea, de una dimensión, vamos a poner esa etiqueta. Cuando empieces a recordar y empieces a despertar en ti ese poder, ¿vas a sucumbir al juego del ego? ¿O te vas a mantener responsable y a compartir tu experiencia con los demás para ayudarles a ellos a recordar también? Esa es la pregunta que me surge y la que yo planteo con el libro y con las conferencias. La historia es que cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él no está diciendo, Padre, Madre, enséñame a perdonar porque es que veo que no puedo yo. No, no. Él pide perdón
hacia nosotros. Luego eso lleva implícito de que Él ya ha perdonado. O sea, está pidiendo perdón por nosotros. Luego, eso ya es que Él ha perdonado. Vamos a ver. Yo os invito a trascender más allá del ego. El ego es una trampa que nosotros mismos hemos diseñado para mantenernos atrapados en el juego que hemos decidido jugar. Quedaros con esta imagen. El océano. Y cogemos una botellita de plástico vacía y la llenamos hasta la mitad de agua. Más que nada para que flote y sea más evidente la imagen. La taponamos y la tiramos ahí al océano. Es una botella que flota ahí en medio del océano. El agua que hay dentro de la botella es la misma que la del océano, la misma. Es un océano contenido ahí en la botella. La botella es el ego. El ego es la mentira, la falacia que nosotros mismos creamos para hacernos sentir diferentes y separados de lo que es la unidad divina, de lo que es el universo, el cosmos, la creación. Es decir, si tú coges la botellita y la quitas, ese agua se difunde en lo que es ya. Nosotros ponemos la botellita para crear esa imagen ilusoria de estar separados de la fuente. Ahora, imagínate millones de botellas flotando por el agua. El agua que hay en cada una de esas botellas es igual que la que hay al lado y la que hay al otro lado del océano, es la misma agua. Y en cambio estamos así. Es que tengo yo razón. No, es que te hundo. Estamos luchando cuando nuestra esencia es la misma, la de una botella y la de otra. Y no solo eso, sino que es la misma que del universo que lo contiene. Es decir, esa es nuestra fuente universal. Nosotros somos eso, pero nos hemos metido en la botellita y nos hemos olvidado, nos hemos identificado con el ego. Y es ahí donde nos mantenemos alejados de nuestra verdadera esencia. La historia es, si tú quitas la botella, quitas el ego, ya no soy nunca más Fran, que ese es el gran paso difícil y fácil, que sería, imaginaros, fácil ¿por qué? ¿Qué puede ser más fácil que rendirte a los brazos de tu creador, de tu creadora, de tu madre? Ahora, me rindo. ¿Qué sería más fácil que eso? En cambio, ¿quién lo da? Como decía un amigo mío de la infancia, tú fíjate de la Virgen y no corras. O sea, ¿quién hace eso? Por eso es el más fácil y el más difícil. Bien, cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hace, él vio más allá de ese ego, de esa botellita de plástico. Vio la esencia del otro ser, de cada uno de nosotros, y vio la inocencia que había. Mirad, si nosotros ponemos nuestra atención más allá de la apariencia del ego, podemos identificar la inocencia de nuestro otro yo, que somos el resto de las personas. Y si tú entras en ese estado de empatía, de conexión profunda con la otra persona, en ese estado de compasión. Compasión viene del verbo passio, del latín, que significa sufrir. Compasión, sufrir con, pasar por la experiencia con el otro. Si tú entras en ese estado de compasión, de empatía tan profunda, y ves la inocencia de la otra persona porque entiendes que todo lo que ha hecho en su vida ha sido bien desde el miedo o ha sido desde el amor, y el 98% de las cosas que hacemos son desde el miedo, porque es el ego que tiene miedo, perder. Sí, disculpa. Cuando tú entiendes que el 98% de las cosas que hacemos son por miedo, porque es el ego que entra en pánico a perder posiciones en el juego, un miedo pequeñito te obliga a decir una mentirijilla casi sin consecuencias, que claro, en el efecto mariposa imagínate la consecuencia que puede traer. Y si es un gran pánico te puedes incluso crear un genocidio. Para mí el máximo representante del miedo podría ser, por ejemplo, Hitler, que todo lo que no fuera igual que él lo quería aniquilar. Cuando hubiese aniquilado con todos los judíos, todos los negros, todo tal, al final habría dicho, bueno, pues ahora todos los arios que no tengan bigote. O sea, habría ido aniquilando todo lo que no fuera igual a él.
Entonces, cuando tú entiendes que el 98% de las cosas que ha hecho el otro es desde el miedo, se te hace imposible juzgar, porque ves que no ha sido su esencia quien ha actuado, sino su representante en el juego, en el ego. Y tú cuando ves o sientes, percibes esa inocencia en el otro y te dejas impregnar por ella, te ves reflejado en ella, ¿qué ocurre? Que te das cuenta de que todo lo que has hecho en tu vida ha sido o desde el miedo o desde el amor. Siempre toca el teléfono en los momentos clave. Bueno, no, tranquilo. Pero eso formamos parte de la sociedad. A mí no me desconcentra. La historia es que cuando tú te identificas con la otra persona y sientes en tu propio ser que todo lo que has hecho ha sido por miedo o por amor, pero la mayoría de las cosas han sido por miedo, ¿qué es lo que ocurre? Que te dejas de juzgar y de evaluar. Ya no te sigues castigando. Y en ese momento, la bendición de Dios, que está siempre así, encima nuestra, bendiciéndonos porque es nuestro creador, pero que nosotros nos negamos a recibir esa bendición con un paraguas de no merecimiento, de culpa, de vergüenza, avergonzado porque no me merezco. Ese paraguas que nos impide la bendición de Dios, cuando tú dejas de juzgar y de evaluarte y de identificarte con la inocencia que eres como hijo o hija de la creación, lo que haces es retirar el paraguas y permitir que la bendición de Dios baje sobre ti. Y entras en un estado que podríamos llamar crístico, búdico, nirvana, tocado por el Gran Espíritu, un estado por el que han pasado muchos avatares de la historia, Jesús, Siddhartha, Babaji, más cercanos, San Juan de la Cruz, María Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí. Esa pobre mujer no sabía qué palabras poner a ese estado de éxtasis y de iluminación que sentía cuando se dejó impregnar por la bendición que nos viene del cielo. Esa es la oportunidad que se nos está ofreciendo ahora, la que el universo nos pone ahí, delante, y que nosotros, desde la perspectiva del ego y del juego de la dualidad, nos tentamos con una quinta dimensión que es como unas migajas dentro del gran evento y encuentro que se está dando en este momento. Mirad, yo me he pasado la vida entera eludiendo responsabilidades. Me he hecho el sueco y eso trae unas consecuencias. En el momento que me he dado cuenta de que yo he eludido muchas responsabilidades en mi vida es cuando ahora me toca compensar todo eso que hice. Entonces, si tú desde la perspectiva de la víctima miras hacia el perpetrador, que se necesitan, en un juego de dualidad no puede haber una víctima si no hay un perpetrador que le fastidie, y no hay un perpetrador si no hay una víctima a quien fastidiar. Es decir, es como el juego de la luz y de la oscuridad. En una batalla entre la luz y la oscuridad, ¿creéis que va a haber alguna vez algún vencedor? No, porque es una lucha eterna. Si la luz venciera a la oscuridad, en el mundo dual, ¿cómo sabría ella que es luz si no tiene con qué compararse? Y la oscuridad con la luz. Es decir, en un universo dual se necesitan y se combaten. Es decir, la víctima necesita al perpetrador y el perpetrador a la víctima. Si tú desde la víctima haces lo que hemos estado hablando de identificarte y sentir compasión hacia el perpetrador viendo la inocencia en él, desde la parte del perpetrador, ¿cuál es el trabajo a hacer? Cuando el perpetrador mira a la víctima y se hace cargo, se responsabiliza de lo que ha estado haciendo, es decir, por ejemplo, imaginaros, yo mato a un niño, lo dejo así, pasan los años y me doy cuenta de la atrocidad que he hecho. Y en ese momento asumo la responsabilidad. Digo, madre mía, yo he matado a este niño, es mía la responsabilidad. Y me pongo a compensar. Evidentemente no puedo devolver la vida al niño,
pero sí puedo consagrar el resto de mi vida en salvar la vida de los otros niños que puedan estar en peligro de muerte, incluso llegar a entregar mi vida por salvar la de ellos. Es decir, asumo la responsabilidad y me pongo a compensar. Cuando el perpetrador mira a la víctima y reconoce el dolor que ha causado, el daño que ha causado, se identifica con la víctima, siente, se compadece de ella, es decir, sufre el mismo dolor con ella, se identifica con su dolor y reconoce el dolor que ha causado y se pone a compensarlo, se hace cargo, se responsabiliza y pone a compensar, en ese momento, si la víctima alcanza el estado de compasión, de ver la inocencia del perpetrador, y el perpetrador empieza a compensar y entra en compasión con la víctima del daño que le ha hecho, en ese momento, ¿qué ocurre? Que fusionamos la víctima y el perpetrador en uno. Volvemos a hablar de la salida del juego de la dualidad. Y decirme, de los aquí presentes, ¿quién no tiene parte de víctima y quién no tiene parte de perpetrador? Es decir, que estamos en ese momento de tomar responsabilidades de quiénes somos, que ya nos lo dijeron, sois hijos pródigos de Dios, experimentando el universo de las posibilidades, y asumir la inocencia del que está al lado. En ese momento podremos alcanzar ese estado que Jesús nos dejó marcado. Mirad, en una ocasión le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿hasta cuándo permanecerás entre nosotros? Y Jesús responde, estaré con vosotros hasta el día que en vuestro camino os encontréis con un hombre y un cántaro de agua. Imaginaros la cara de los apóstoles mirándose el uno al otro y dice, ¿y este tío de quién nos está hablando ahora? Es que, lo hemos dicho antes, Jesús no le hablaba a sus contemporáneos, hablaba a nosotros, a los que estamos aquí ahora, que ahora podemos entenderle. Es posible que algunos de vosotros ya sabréis de qué estamos hablando. Un hombre con un cántaro de agua. Vamos a ver, no es casualidad que Jesús fuera uno de los avatares de la era de Piscis, que uno de los símbolos iniciales del cristianismo fuera el pez. Lo que pasa es que luego llegó el anticristo, y porque no tenemos tiempo, y impuso la cruz, pero bueno, uno de los símbolos iniciales era el pez. ¿Por qué? Porque Jesús era un avatar de la era de Piscis. El Sol gira alrededor del centro de la galaxia y va encarando las constelaciones del zodiaco cada 2500 años. Entonces, ahora nos estamos encontrando la era de Acuario, estamos saliendo de Piscis y entrando en la era de Acuario. Cuando Jesús dice, permaneceré con vosotros hasta que os encontréis un hombre con un cántaro de agua, el símbolo de la era de Acuario es un hombre con un cántaro de agua. Es decir, permaneceré con vosotros hasta que eso ocurra. Eso, sus apóstoles y nadie de la historia lo ha entendido hasta hoy, que hoy lo decimos, coño, puede ser esto, claro, sí que vamos marcando el camino. Nosotros hemos seguido nuestro camino y en nuestro camino nos hemos encontrado al hombre con el cántaro de agua. Ahora la pregunta que me surge es, ¿por qué dice permaneceré entre vosotros hasta ese día? Pues porque en el momento que eso ocurra, Él va a dejar de estar con nosotros para ser nosotros. O mejor dicho, para nosotros ser Él. Y si esto que acabo de decir no os da que pensar, sinceramente yo ya no sé de qué otra forma decirlo. Es decir, que estamos en el punto crítico de la decisión de tomar la responsabilidad y seguir los pasos de este supuesto maestro que nos dejó el camino.